Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame a ser. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora yo le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Padre, hoy sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y a través de las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas. Ahora yo en el nombre de Jesús te pido y ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo. Toda carne se sujeta a todo lo que quiere ser contrario a este momento que apartamos para tener un momento con tu Santo Espíritu, para escuchar tu palabra. Lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. También te pido que tu Santo Espíritu esté obrando hoy, Padre amado, a través de este mensaje en los corazones de cada uno de los que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar luego. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Te quiero adorar, rendir mi corazón, llenándome de ti. Eres el agua. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. La palabra del Señor nos cuenta que el pueblo de Israel había sido libre del cautiverio después de 430 años. Y dice que Dios lo sustentó. Primeramente se glorificó ante ellos a vista de Faraón, sus enemigos. Y dice la palabra del Señor que lo hizo pasar por el Mar Rojo en seco y también lo sustentó durante todo el camino del desierto, los procesos, las luchas que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos quiere hablar de eso. Cuando el Señor nos hace libre, así como el pueblo de Israel, tal vez usted en su momento también estaba cautivo en los vicios, en la droga, o estaba pasando algo en su vida y el Señor llegó a tiempo y lo hizo libre para que pueda usted ver la gloria de Dios primeramente y pueda dar testimonio de ello. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel vio toda la gloria de Dios, salieron bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios los sacó con riqueza a ellos. Dice que también destruyó a todos sus enemigos. Y que nos cuenta la palabra de Dios que Dios lo había sustentado, le dio la palabra, le dio el maná, le dio la agua de la peña. Y dice que llegado su momento, ellos estaban en un lugar llamado Refidim, que nos quiere decir la palabra del Señor, eso significa un lugar de reposo, un lugar de descanso. Y dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dice que se levantó el enemigo. ¿Por qué? Porque este Amalek, la palabra del Señor nos cuenta que Amalek es descendiente de Esaú, hermano de Israel. Dice la palabra de Dios que en su momento Esaú había menospreciado la primogenitura de Dios, la bendición de Dios, y la vendió por un plato de lenteja a Israel. Y tal vez en su momento la generación de Amalek, la descendencia de Esaú, se vio ofendida, vio la envidia, vio que tuvo que ganarse con su fuerza lo que tenía. ¿Por qué? Porque en su momento, al menospreciar Esaú la primogenitura, la bendición de Dios, cuando Isaac bendice a Israel, después lo dice a Saúl, le dice que iba a ser bendecido, pero él tenía que ganarse todo con su fuerza. Y lamentablemente hoy en día el enemigo usa esas personas a través del espíritu Amalek. ¿Por qué? Porque usa esas personas que en su momento menospreciaron las cosas de Dios, y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos luchando, estamos teniendo paz primeramente, salimos de la esclavitud,
de las deudas, de los conflictos familiares, de la enfermedad, de los vicios. Nuestra familia se está restaurando, y gloria a Dios por ello. Dice que actúa Amalek. ¿Por qué? Porque salió primeramente a pelear, no salió ni a dialogar, salió a confrontarle al pueblo de Israel cuando ellos estaban en paz, estaban en descanso. ¿Por qué? Porque Dios lo había sacado, y eso vio la gloria de Dios. El enemigo, y por causa de la envidia salió a pelear, y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, cómo actúa el espíritu de Amalek en nuestras vidas, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, en la escuela, en nuestro vecindario. ¿Por qué? Porque tal vez las personas que en su momento menospreciaron la bendición de Dios, la descendencia, los mismos, no nos quieren ver bien, no nos quieren ver en bendición, no nos quieren ver de victoria en victoria, porque la palabra del Señor dice que ellos salieron victoriosos. El Señor los derribó a los carros de Faraón, que eso representa también los que en su momento no eran de tropiezo, lo que nos tenían atado. Dice que el enemigo se levantó, y hoy el enemigo lamentablemente está obrando así también a través de la vida de los demás, de las personas. Tal vez usted también en su momento aceptó a Jesucristo y Dios le dio la victoria, le restauró su matrimonio, le pidió algo a usted al Señor y el Señor lo hizo libre. Y lamentablemente tal vez se le está pasando esto, que usted estaba en un lugar de descanso, estaba en su momento de relajación, si podemos decirlo, estaba tranquilo, pero eso también nos quiere decir el Señor que cuando está todo tranquilo no tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque algo anda mal. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está buscando entrar en algún momento, en alguna brecha en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer estragos, pero damos gracias a Dios que hoy el Señor nos muestra cómo tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo en el versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Dice la palabra del Señor que en su momento vieron que estaban en guerra, se levantó Amalek, pero estaba el pastor de la congregación, que era Moisés en su momento. ¿Por qué? Porque Moisés fue el primer pastor de una gran congregación del pueblo de Israel. Y es muy importante también por eso tener un pastor, tener alguien que interceda por nosotros espiritualmente. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés le dice que salga a la guerra. Tal vez usted está pasando por problemas, por luchas, así está peleando contra Amalek, contra alguien que lamentablemente está siendo usado por el enemigo, pero no sabe qué hacer. Usted tiene que recurrir a su pastor, al que tiene usted como guía espiritual, que lo están caminando para que usted pueda ser de bendición. Y dice la palabra del Señor que Moisés mismo le dice a Josué que vaya y que pelee, que él iba a ir al monte, a la cumbre, a orar por él, con Aarón y Hur. Eso nos representa también el poder de la intercesión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que oremos los unos por los otros, y que si dos andan juntos, si uno cae, el otro lo va a levantar. Y el Señor nos muestra eso, la importancia también de tener una cobertura espiritual, un pastor, alguien que interceda por nosotros, un apóstol, un profeta, alguien que esté a nuestro cargo, si podemos decirlo, alguien a quien podamos exponerle lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: estoy pasando por esto, por lo otro, y no queremos molestar a los siervos de Dios que están para eso, para aconsejarnos, para guiarnos, para orar por nosotros. Seguimos leyendo, en el versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban porque tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice la palabra del Señor que en su momento el pueblo de Israel estaba en lucha, estaba en prueba, y estaba Josué, un joven, que eso nos representa a nosotros como iglesia. Nosotros tal vez estamos peleando, estamos haciendo lo que nuestro pastor nos dice, que sigamos, que no retrocedamos, que sigamos firmes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice que nos aferremos a Dios, que resistamos al enemigo y él va a huir de nosotros. Y dice que el siervo de Dios Moisés oraba por él, estaba clamando al Señor, levantando las manos, estaba intercediendo, pero en su momento dice que se cansó, y ahí estaba la intercesión también, la oración de los hermanos, la oración de la iglesia en general. ¿Por qué?
Porque muchas veces también menospreciamos cuando un hermano nos dice: voy a estar orando por tu situación, no sé qué te está pasando, te veo decaído, veo que está pasando algo en tu matrimonio, el Señor me muestra algo en tu finanza, en tu familia, voy a orar por ti. Tú tienes que recibirlo con fe y con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender la importancia de la oración también, porque esto nos representa la guerra espiritual que nosotros hacemos a través de la oración, porque muchas veces menospreciamos la oración, el ir, llevar todo al Señor. Y es lo que Dios también nos quiere mostrar, cómo vencer al espíritu de Amalek, a esas personas que lamentablemente son usadas por el enemigo. Y dice que en su momento, en el versículo 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice la palabra del Señor que tal vez usted también está pasando así como Josué en su momento estaba peleando, pero tenía alguien que intercedía por él. ¿Por qué? Porque muchas veces también vemos, así como pastores, como siervos de Dios, vemos que las personas nos dicen: puedo orar por mí, puedo orar por mi familia, por mi finanza. Sí, gloria a Dios, oramos, pero también tenemos que poner por obra la fe, tenemos que activar nuestra fe, porque la fe sin obra está muerta. ¿Qué pasó? Dice que Josué en su momento, él seguía peleando. ¿Por qué? Porque había alguien que oraba por él. También es muy importante que nosotros pidamos oración, pidamos ayuda a los que están en la congregación con nosotros, pero que nosotros también hagamos nuestra parte de seguir firmes, seguir peleando nuestra bendición. ¿Por qué? Porque la victoria está segura, pero tenemos que ser firmes, constantes en la oración para ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a hacer frente por un tiempo, pero él está vencido. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada nos va a llegar. Eso es lo que el Señor también nos muestra, la autoridad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si seguimos firmes, el Señor ya nos va a dar la victoria. Tal vez usted también está pasando por esto, está pasando por luchas, pruebas. Están orando por usted y tal vez usted estaba esperando que pase un milagro. Gloria a Dios, sí va a pasar, pero usted tiene que activar su fe también, como lo hizo Josué. Seguimos leyendo en el versículo 14, dice: y Josué dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto también nos muestra que lamentablemente esto es generacional. Tal vez usted está sufriendo eso, está sufriendo los ataques de Amalek, de las personas que tienen envidia. Tal vez no es ni siquiera con usted, tienen envidia de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, es generacional. Tal vez no lo quieren ver bien, no quieren ver a esa familia bien, no quieren ver a sus padres bien, a sus hijos bien, y lamentablemente actúa en la envidia. ¿Por qué? Porque Amalek actúa a través de la envidia, a través de lo que él no puede hacer. Lamentablemente tampoco quiere que nadie haga. Por eso vuelvo a repetirlo, dice que Amalek venía de la descendencia de Esaú. Esaú en su momento había menospreciado la bendición de Dios, lo que Dios tenía para él lo había vendido por un plato de lenteja. Y así muchas personas obvian la palabra del Señor y tampoco reciben lo que Dios quiere darle para ellos, para bendición, y cuando nosotros la recibimos se enojan y empiezan a pelear contra nosotros. ¿Por qué? Porque se nos levantan en contra, empiezan a hablar mal de nosotros, murmuran, y así muchas cosas que vemos hoy en día. Lamentablemente que el espíritu Amalek sigue vigente, porque dice que es de generación en generación, pero Dios también nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque dice que le dijo a Moisés que escriban un libro, y también le dio la orden a Josué que tenga lucha, que termine con la generación de Amalek. Y eso pasó en su momento. ¿Por qué? Porque Josué, siendo siervo de Dios, una vez que Moisés ya no estaba, él sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que seguir peleando contra Amalek. Y es lo que el Señor hoy también nos quiere mostrar, porque nosotros en esta porción de la palabra representamos a Josué. Nosotros somos los jóvenes espirituales que estamos peleando la batalla generacional. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres no pudieron vencer a Amalek, tal vez se sintieron derrotados, decidieron volver al mundo, decidieron dejar el camino del Señor, pero hoy el Señor nos quiere mostrar que si nosotros nos aferramos al Señor, tenemos una cobertura como la tuvo Josué en su momento, como la tuvo el pueblo de Israel en su momento. Vamos a ser victoriosos. ¿Por qué? Porque el poder de la oración no tenemos que menospreciar.
porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores y contra huestes en las regiones celestiales, dice la palabra del Señor. Y también nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en el Señor. Y la oración es muy poderosa, muchos menosprecian, muchos no quieren orar, muchos no quieren ir a la presencia del Señor, pero ahí está la victoria. Cuando doblamos rodillas, cuando estamos en lo íntimo, en lo secreto, el Señor nos exalta públicamente. Tal vez usted estaba pasando por problemas, por luchas, dificultades, ya no quería seguir más, pero hoy el Señor le habla justo a tiempo, llega con la palabra justo a tiempo y le levanta las manos, así como pasó que Moisés, siendo el siervo de Dios que estaba intercediendo por ellos, dice que necesitó la ayuda de Aarón y Ur. La oración de la iglesia, la intercesión también es muy importante, y eso es lo que Dios nos quiere mostrar, que tenemos que orar los unos por los otros y Dios nos va a dar la victoria. Por eso ese es el mensaje de hoy, aprender a pelear contra el espíritu Amalek, que lamentablemente sigue vigente. ¿Por qué? Porque es de generación en generación. Tal vez nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestro entorno familiar, alguien conoció al Señor, pero al no poder vencer a Amalek decidió dejar el camino, decidió dejarlo todo y volver al mundo. Pero hoy el Señor nos habla que si nosotros seguimos firmes en la oración, seguimos firmes, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y seguimos firmes y aceptamos este consejo, lo ponemos por obra, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, como dice su palabra. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito que si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Solo
Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu palabra, Padre amado, gracias por este tiempo, Padre amado, gracias por tu presencia también, Padre Celestial, porque hoy comprendemos que lamentablemente está el enemigo buscando por dónde entrar en nuestra vida, Padre amado, porque no nos puede ver bien. También comprendemos, Padre amado, que el espíritu Amalek lamentablemente está vigente porque tal vez nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros seres queridos, nuestra familia misma tal vez no lo pudo vencer, pero hoy tú nos muestras, Padre amado, cómo hacer frente al enemigo. También nos muestra la importancia, Padre amado, de la oración de nuestros pastores, Padre amado, que velan por nosotros, así como dice tu palabra, Padre Celestial. Y también el poder de la oración de la iglesia, la intercesión, Padre amado. Por eso te damos gracias, gloria y honra por ello, Padre amado. Te damos gracias, Padre, porque hoy comprendemos, Padre amado, que si nos aferramos a ti, Padre Celestial, y ponemos por fe la obra también, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, yo ahora te pido por sanidad en los pies de Norma, Padre Celestial. Ella no sé qué dificultad tiene en los pies, pero yo te pido que tu mano de poder la esté tocando, Padre Celestial, ahora, porque tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados. Yo confío, Padre amado, que tu Santo Espíritu está haciendo la obra, Padre amado, que ahora ya puedas sentir el toque de tu Santo Espíritu y que hecho está, Padre amado, porque Jesucristo se llevó todo en la cruz del Calvario y somos sanos, Padre amado, porque donde está tu Espíritu Santo hay libertad, Padre amado. Por eso te damos gracias, Padre amado, gracias por este tiempo, gracias, Padre Celestial, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas serán nuevas fuerzas, tú verás. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? A sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se va a buscar en tus problemas también. la selva, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si estamos en nuestro lugar de descanso y el enemigo se levantó, es el enemigo Amalek lamentablemente que sigue vigente. ¿Por qué? Porque es de generación en generación y si no nuestras generaciones pasadas no pudieron vencerla, nosotros lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. También el Señor nos mostró la importancia de tener un pastor y de decirle que ore por nuestras vidas, así como lo hace. ¿Por qué? Porque para eso están, porque ellos son siervos de Dios y saben lo que nos pasa. Aunque nosotros no le digamos nada, el Señor le muestra, pero es muy importante también confiar en ellos y decirles que oren por nuestra vida. Así como Moisés y Aarón y Ur estuvieron orando como iglesia, también apoyando en oración. Es muy importante la oración, eso es lo que el Señor nos mostró hoy. Por eso también yo le doy las gracias también por compartir su tiempo. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Cuando levanto mis manos,